Hola, Dios te bendiga. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Bienvenidos a ¿Qué nos enseña la Biblia hoy? Hoy continuamos con este tema emocionante de las profecías bíblicas. Les prometí que traería un análisis del capítulo 12 de Apocalipsis. Gracias a nuestro Dios, lo tengo para todos ustedes que son seguidores de ¿Qué nos enseña la Biblia hoy? Y para todos los que les interesa conocer de los eventos finales de la historia. Como siempre, quiero hacer la salvedad de que no trato de imponer la interpretación que traigo, sino más bien para que ustedes la oigan, la analicen, hagan su propio research y al final tomen su propia decisión. Sabiendo que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entender el lenguaje figurado de la Biblia, el dualismo, la simbología de los animales, la simbología de los colores, la simbología de los números y las imágenes cataclísmicas se puede convertir en un desafío para nosotros los maestros. También es importante que muchos de los detalles en la escritura apocalíptica no están cerradas. Es decir, que siempre se están cumpliendo y serán cumplidas a través de la historia hasta el fin de la misma. Entiendo también que no todos tenemos las mismas posturas, ni las mismas escuelas teológicas. Entiendo eso y lo respeto. Pero les voy a pedir que antes de criticar lo que traigo hoy, usted haga la investigación de todo lo que traigo. Y entonces, si usted entiende que estoy equivocado, entonces puede exponer su pensamiento o su opinión, pero con bases bíblicas. En Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. Este es uno de los textos de la Biblia que ha traído mucha confusión en su interpretación. La primera regla de la hermenéutica nos enseña que la Biblia es su propio intérprete. Y en realidad es así. Una de las cosas que algunos teólogos han pasado por alto es la gran verdad bíblica de que Dios es el que revela lo oculto de su palabra, de su verdad. Pablo, en su carta a los Efesios 1:16 al 18, donde él dice que no cesa de dar gracias a Dios por ellos, haciendo memoria de ellos en sus oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Entonces, antes de aplicar la primera regla de la hermenéutica, debemos de ir delante de Dios a buscar el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de su palabra. Que Dios alumbre nuestros ojos del entendimiento. Yo soy un fiel creyente de que Dios nos ilumina el entendimiento y nos da sabiduría e inteligencia. Otro elemento extremadamente importante es que cuando vamos a escudriñar la palabra de Dios, es necesario que vayamos con una mente objetiva. No podemos escudriñar la palabra con ideas preconcebidas, porque esas ideas pueden bloquear lo que Dios quiere revelarnos. Otra cosa importante del capítulo 12 es que nos pudiera dar a entender un conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Vamos a comenzar en el capítulo 12. Capítulo 12:1, la mujer y el dragón. Para hacer este estudio más práctico y sencillo, he diseñado ir texto por texto para que vayamos definiéndolo, y así pues creo que podemos adelantar más, porque tampoco, aunque yo sé que el estudio es un poquito largo, pero le pido por favor que
lo termine. Si veo la necesidad de romper esto en menos tiempo, pues lo voy a hacer. Pero mientras tanto voy a grabar todo completo. Y si entiendo que se nos pasa el tiempo y lo tenemos que dividir en 2 mitades, pues lo voy a dividir en 2 mitades. Dice Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Bueno, en la visión de Juan aparece esta mujer. Esa mujer que Juan ve en visión podría simbolizar a Israel. Vestida del sol. El sol simboliza luz, iluminada o verdad. Portadora de la verdad. Cuando dice que la luna estaba debajo de sus pies, esa verdad pudiera colocar a la mujer en una posición única, donde ninguna otra nación puede estar. Y también menciona que hay una corona de 12 estrellas sobre la mujer. Y sabemos, ¿verdad?, que la nación de Israel está compuesta, por 12 tribus. Estas estrellas pudieran simbolizar las 12 tribus de Israel. Dice el texto número 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Vamos a romper esto y vamos a analizar esto. Cuando dice la Biblia que la mujer estaba encinta, vemos en el libro de Génesis 22:18, Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Sabemos, ¿verdad?, que Dios le promete a Abraham una simiente donde todas las naciones de la tierra van a ser benditas. Entonces, el texto podría estar indicando que Israel está embarazada, pero en la persona de María. Dice que también esta mujer clamaba con dolores de parto. El pueblo de Israel, bajo el imperio de Grecia, particularmente bajo el reinado del rey Antíoco IV Epífanes, vivió aproximadamente los últimos 7 años de este rey malvado bajo una persecución aplastante y sangrienta. Eso fue desde el 168 hasta el 161 antes de Cristo. Fue el causante de más de 100.000 muertes de judíos. Y vemos entonces que después entra el imperio romano al poder y ellos pasan entonces a ser manos de Siria. Siria, que era como una ciudad que gobernaba las otras provincias. Por tanto, esos últimos años, antes del nacimiento del Mesías esperado, Israel estaba en angustia, sometido a un poder tirano, el sacerdocio corrompido, primeramente por Antíoco, quien cobraba al mejor postor para ofrecer el puesto de sumo sacerdote. Así que, y luego entonces los romanos, cuando entraron, pues también siguieron el mismo negocio. Es decir, que los sacerdotes que estaban cuando Cristo nació, cuando se reveló, estos sacerdotes no eran conformes al linaje de Aarón. El pueblo estaba viviendo unos tiempos de apostasía, de la misma manera que va a pasar antes de su segunda venida, la venida que estamos esperando del Señor. Dice Pablo en 2 de Tesalonicenses que primero viene la apostasía de la iglesia y luego viene el Señor. En resumen, dolores de parto y angustia pudiera simbolizar todos los sufrimientos del pueblo de Israel antes del nacimiento del Mesías. El verso número 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas o 10 coronas. Vamos a ver. Este dragón escarlata o rojo, intenso, ¿verdad?, podría simbolizar las acciones de Satanás por medio de 7 reinos que han oprimido a Israel
por sus 7 cabezas. ¿Cómo podemos corroborar que las cabezas simbolizan reinos? Bien fácil, la Biblia es su propio intérprete. Vamos a ir a Daniel 7, versículo 6. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. En Daniel 8 también, dice Daniel 8:22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. En la Biblia, tanto los cuernos como las cabezas simbolizan poder, reyes o reinos. Y para que termine de entender esto, vemos también que el ángel de Apocalipsis 17, 10, 11 nos da una interpretación bien clara. 17, 10, 9 y 10, ¿verdad? 17, 9 y 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Así que, ahora bien, estas 7 cabezas del dragón podrían simbolizar las 7 grandes potencias, o reyes o reinos, que han gobernado, esclavizado, humillado y oprimido al pueblo de Dios desde Jacob, donde se origina el pueblo de Israel, hasta la consumación de los tiempos. Y estos reinos pudieran ser: el primero, Egipto, Israel esclavizado bajo Faraón. El segundo puede ser Asiria, Israel bajo el dominio de los asirios. Babilonia, Judá esclavizada bajo Nabucodonosor. Los Medo-Persia, Judá esclavizado bajo el imperio Medo-Persia. Grecia, Israel esclavizado bajo Alejandro, sobre Alejandro bajo la dinastía Seleucos. Y de la dinastía de los Seleucos tenemos entonces al gran rey Antíoco IV Epifanes. La otra sería Roma, ¿verdad? Roma militar o Roma imperial. Israel bajo el imperio romano. Y la última sería Roma papal, con el papado. Perdóname, no sería la última, sería la secta. Y el secularismo, terminando los tiempos con los 10 cuernos que entregan el poder al anticristo. Así que vemos aquí las 7 posibles potencias en la historia, desde que se formó Israel hasta los tiempos, hasta el final de los tiempos, todos los tiempos. Recuerden que en el estudio anterior le expliqué que los 10 cuernos podrían siempre estar atados a la última cabeza. Es lo que hemos visto, ¿verdad? A través del estudio del Apocalipsis, que los cuernos siempre están atados a la última cabeza. Las 7 diademas sobre sus cabezas simbolizan el poder de Satanás para gobernar, esclavizar, oprimir y destruir sobre todo el mundo. Este texto nos podría estar indicando un panorama mundial desde el inicio del pueblo de Dios hasta el fin, que todavía no ha llegado. Y el versículo 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, que tan pronto como naciese. Vamos a ir esto por parte. Vamos a comenzar con su cola. Y su cola. Esta cola podría simbolizar al imperio griego, bajo el gobierno de Antíoco, que fue el imperio antes de que los romanos llegaran, por la siguiente mitad del verso. Arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Muchos teólogos
y estudiosos de la Biblia han aplicado este texto a la caída de Satanás antes de la fundación del mundo. Pero esta interpretación sacaría el texto fuera del contexto. ¿Por qué? Bueno, no sé exactamente por qué ellos relacionan la idea de que Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles en su rebelación contra Dios. Lo sacan precisamente de este texto. En ninguna parte de la Biblia lo menciona. Este texto lo que pudiera darnos a entender son las acciones de Antíoco durante su reinado contra el pueblo de Dios. Antíoco asesinó a más de 100,000 judíos durante su reinado. Para una posible explicación a este texto vamos a ir a Daniel 8. El texto en Daniel 8, del 9 al 12, cuando el cuerno pequeño se levanta de los 4 cuernos del macho cabrío. Dice Daniel 8:9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa que es Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. El ejército y las estrellas son símbolos utilizados en el Antiguo Testamento para ángeles, reyes, líderes o el pueblo de Dios en general. Esta predicción fue cumplida exactamente en Antíoco Epífanes y en sus ataques en contra de todos los gobernantes y en contra del pueblo de Dios en general. Los términos estrellas del cielo, que aparecen en Génesis 12:3 y 15:5, y las huestes de Jehová, que aparecen en Éxodo 12:41, son a veces utilizadas de símbolo para el pueblo de Dios en general. Y vamos a continuar con el capítulo 8. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Esta interpretación la da David Guzik en su comentario de Daniel 8 en The Blue Letter Bible. Pueden buscarla. Aclaración. Este cuerno pequeño no es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7. Son dos cuernos diferentes, pero la profecía es histórica escatológica. Es decir, que esas profecías de los cuernos pequeños, ¿verdad?, se va a cumplir en Antíoco y se va a cumplir más adelante y después más adelante también. Es histórica porque al momento de la revelación y el acontecimiento había pasado. Se cumplió en Antíoco, como le dije. Y escatológica porque al momento de la revelación todavía no había acontecido. ¿En el momento de quién? De la revelación de Daniel. ¿Qué? Daniel está profetizando lo que va a acontecer en un futuro. Esto es al momento de la revelación. El presente actual, en el presente actual. ¿Okay? Esto, copiarlo como dice. Esto es el momento de la revelación. En el presente actual, la escatología va pasando a ser historia, pero no en su totalidad, ya que todavía falta cumplimiento total. Esto va a implicarlo rapidito, abuelo de pájaro. La profecía en los libros, pues podemos determinarla por la posición del profeta. Si el profeta dice algo que es historia, bueno, puede considerarse como un evento escatológico. Ahora, si lo que el escritor está hablando no ha acontecido y va a acontecer en un futuro, entonces eso es escatológico. ¿Okay? Por eso, al momento de Daniel estar revelando la profecía, eso no había acontecido. Por lo tanto, todo esto es histórico hasta el momento. Es escatológico. Para nosotros es histórico. En resumen,
Este texto podría simbolizar las acciones de persecución de Israel por Antíoco IV Epífanes durante su reinado. Un resumen. Continuamos. Y el dragón, ya estamos en Apocalipsis, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, la mayoría de los eruditos y estudiosos, de la Biblia armonizan todos en esto. ¿Qué? En que eso es, no quiero decir exactamente qué es, para que después no digan que yo dije que era, pero podría darnos a entender que se refiere a las acciones de Satanás en la persona del rey Herodes para tratar de asesinar al niño rey. Y todos los eruditos, los estudiosos de la Biblia, los teólogos, armonizan en esto. Por esto vemos en Mateo 2:16. Encontramos que Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y el 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El hijo varón. Este hijo varón podría ser el Mesías. Ahora dice que ese hijo varón fue arrebatado. El texto nos podría dar a entender que fue salvado de la mano del dragón, es decir, que el ángel le avisa a José y a María que se lleven al niño a Egipto y lo salvó de los planes maléficos del rey Herodes. Podría dar a entender eso. Porque no podemos decir que fue arrebatado como nos van a arrebatar a nosotros. Tenemos que entender la palabra arrebato dentro del contexto. Y el verso 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Vamos a romper esto. Dice, la mujer huyó al desierto. Podría simbolizar el rechazo por parte de Israel. Los suyos no les recibieron. Juan dice eso. Para que allí la sustenten por 1260 días. La sustenten otros u otro. La va a sustentar, no Dios. Pero para esto tenemos que ir a buscar a Oseas. Vamos a leer Oseas 3, del 1 al 5. Oseas 3. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Esto como que nos suena a un pacto de fidelidad. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Y el texto 5. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios, y a David, su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Ok. Esto lo traje porque este es otro texto que también está mal interpretado. Porque dice que la mujer, esta es Israel. Jesucristo nunca ha comprado a Israel. Mira lo que dice aquí. Me dijo otra vez, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera.
Los gentiles éramos adúlteros porque estábamos con otros dioses. Vino Dios, nos redime en la cruz del Calvario, nos compra, forma su iglesia y hace un pacto con nosotros de fidelidad. ¿Tiene lógica? ¿Tiene sentido? Y le dije, tú serás mía. Por muchos días no fornicarás ni toma otro varón, ni yo tampoco. ¿Por qué? Ahora dice, porque muchos días, es decir, la mujer que tenía Oseas se fue. Abandonó. No lo quiso. Por más que él trató, no lo quiso. Pues Dios le dijo, pues búscate esta mujer y cásate con ella. La limpias, es una prostituta, la limpias, la santifica y quédate con ella. El desierto, dentro del contexto, simboliza a un lugar alejado de Dios. No es Dios quien la va a sustentar, sino otros. Ahora bien, estos 1260 días, estos días, tenemos que o debemos de entenderlo literalmente. Literalmente. Al momento de Juan ver la visión, ya ese evento es histórico. Y por tanto, los días no se pueden considerar proféticos. Representan a los 1260 días que Cristo predicó en Israel hasta su muerte. Predicó 3 años y medio. Es lo que la historia nos enseña. Que Cristo predicó y murió durante 3 años y medio, que son 1260 días. Cuando Juan ve la visión que el Señor le da, eso es historia. Ya Cristo había nacido, había muerto y había resucitado. Por lo tanto, es un contexto histórico. Ahora bien, ¿cómo podemos determinar eso? Estos 1260 días hay que analizarlos dentro del contexto, como le dije anteriormente. Dentro de este contexto deberían de simbolizar días naturales y no días proféticos. Si el contexto habla de Cristo, de su ministerio de evangelización al pueblo de Israel, entonces no podemos entender como 1260 días proféticos, porque el ministerio de Cristo, como dije anteriormente, duró 3 años y medio. Y no 1260 días proféticos. El sustento será sustentada. Este sustento podría simbolizar las acciones de Satanás sobre el pueblo de Israel en contra del Mesías, porque fue llevada al desierto para que otro la sustente, alejada de Dios. Y sabemos, ¿verdad?, que Jesucristo trató con el pueblo y el pueblo siempre lo rechazó. No lo quiso, nunca lo reconoció y hasta el día de hoy no lo reconoce. Más adelante, en este mismo estudio, en el verso 14, tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, voy a dar una explicación completa de la diferencia entre los días naturales y los días proféticos. Es para no repetir lo mismo. No voy a volver a repetir lo mismo. Así que voy a traer ahora más adelante el estudio completo. Pero para que vayan teniendo una idea. El 7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Está hablando aquí de una batalla. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es decir, alguien tuvo que vencer. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que esto es un dualismo de la literatura apocalíptica. El dualismo es una lucha entre el bien y el mal. Ahora bien, estos 3 versos tenemos que ponerlos bajo la misma interpretación, ya que son continuidad. En resumen, estos textos podrían simbolizar el periodo de la pasión y muerte del Mesías en la cruz, con la victoria del Mesías, con su resurrección de entre los muertos. Vamos a lo que nos dice Hebreos. Hebreos 2:14 nos dice lo siguiente. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre,
así también Jesús fue de carne y sangre humana para derrotar con su muerte al que tenía el poder para matar, es decir, a Satanás. Estas son imágenes cataclísmicas, que son juicios de Dios sobre el pecado. ¿Qué le parece? No como muchos lo están interpretando. Digo, podría ser. No estoy diciendo nada categórico de que sea así, pero podría ser. El verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo sabe que le queda poco tiempo. En resumen, estos textos podrían simbolizar que Satanás es derrotado por Cristo en la cruz y su resurrección, y podría entrar en acción el misterio de la iniquidad, el cual Pablo habla en 2 de Tesalonicenses 2:7. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Yo espero que estemos entendiendo más o menos todo lo que estoy acá. A mí me toma un poquito de tiempo entenderlo, rebuscando, buscando, leyendo, quemándome las pestañas. Pero yo sé que si ustedes lo repiten, puede ser que le den un buen entendimiento. Recuerden que esto es para analizarlo, no es para que usted lo crea, es para que usted lo analice. El 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Estos textos podrían simbolizar la destrucción de Jerusalén y el templo por el general Tito, que también era hijo del emperador, era príncipe y también era emperador junto a su papá. Esto lo podemos ver en la profecía de Daniel 9:26, donde dice: y después de las 62 semanas se le quitará el Mesías, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, que es Tito, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, agua echada por la boca del dragón. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Cuántos años duró esta guerra? Vamos a hablar un poquito adelante. Las dos alas de la gran águila podría simbolizar el exilio de los judíos luego de la destrucción de Jerusalén, para que volase de delante de la serpiente al desierto. Pero vemos aquí que aquí le agrega Juan, el ángel inserta algo, dice a su lugar, es decir, su sitio alejado de Dios. El desierto en Apocalipsis, en los 3 textos que aparecen, simbolizan alejamiento de Dios. En el texto le insertan a su lugar, donde tú perteneces, alejada de Dios.
donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Fíjense la diferencia entre el sustento del verso 6 y el sustento del verso 14. Vamos a analizarlo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Este es el verso 6. Ya explicamos que pudiera simbolizar que el tiempo del pueblo de Israel, en el tiempo el pueblo de Israel fue influenciado por Satanás para que no creyesen en el Mesías. Y el 14, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente del desierto, a su lugar, donde es tentada por tiempos y la mitad de un tiempo. Bueno, este tiempos y la mitad de un tiempo no la podemos interpretar igual que los 1260 días. Podríamos interpretarlo como un periodo de tiempo profético. En arameo, el término tiempo significa un año. Es decir, tiempo es igual a un año. Tiempos es interpretado como un plural de dualidad, es decir, 2 tiempos, 2 años, y la mitad del tiempo, medio año. ¿Habla la Biblia en cuanto a días proféticos? Claro que sí. Vamos a buscar Ezequiel 4. Le dice al profeta: acuéstate sobre tu lado izquierdo y echa sobre ti la culpa de los israelitas. Todo el tiempo que estés acostado sobre ese lado, cargarás con sus culpas. Yo te he puesto un plazo de 390 días, es decir, un lapso de tiempo equivalente a los años de la culpa de Israel. El 6 dice: cuando cumplas ese plazo, volverás a acostarte, pero esta vez sobre tu lado derecho, y 40 días cargarás con la culpa del pueblo de Israel, o sea, un día por año. Esto es un texto profético. Y vemos, ¿verdad?, que la Biblia es su propio intérprete. Nos dice que podemos utilizar el texto bíblico un día por un año. Dios lo usó. Vamos a ver a Daniel en un evento de tiempos que no es profético, sino histórico. Daniel 4. La locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Esto suena como una carta. Su corazón de hombre, y brincamos, ¿verdad?, a los textos que me interesan, no es la carta completa. Su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Volvemos aquí a utilizar la misma palabra de Jeremías, tiempos. El 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo serás tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien quiera. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las generaciones o por todas las edades. Ahora bien, este texto en Daniel, ¿es histórico o profético? Aquí tenemos entonces un problema contextual. Daniel narra la historia de Nabucodonosor, no narra proféticamente lo que le sucede o lo que le sucederá a Nabucodonosor. Narra la carta que Nabucodonosor escribe. ¿Cómo determinamos esto?
El verso 34 nos da la respuesta. La Biblia es su propio intérprete. Vamos a detenernos unos segundos para completar el otro video. Porque ya... Ok, ¿cómo podemos determinar esto? El verso 34 nos da la respuesta. La Biblia es su propio intérprete. 34 dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Por tanto, los 7 tiempos de Daniel simbolizan 7 años literales, 7 años naturales. Si hubiera sido que Daniel recibe la profecía o la interpreta en el sueño de Nabucodonosor, como sucedió en la estatua, entonces pudiéramos tener aquí un periodo de 7 tiempos que se convertiría en 2520 años. ¿Cómo convertimos el tiempo, un año, en tiempos proféticos? Es importante que aprendamos que el año judío, al igual que el calendario babilónico, sigue el calendario lunar que consta de 360 días. En Daniel 12:7, 9, 11 y 12 también aparecen conceptos similares de tiempos, 1290 días, 1335 días. Todos ellos hacen la cuenta regresiva desde el fin de los tiempos. Vimos en Ezequiel que el lenguaje de la Biblia, un día podría significar un año. Si esto es así, entonces 1200 días podrían simbolizar 1260 días podrían simbolizar 1260 años. En el texto que dice tiempo y tiempos y la mitad del tiempo, que son 1260 días. Aclaro que estos tiempos del Apocalipsis debemos entenderlo dentro de su contexto. No siempre significa el mismo tiempo. Podría ser tiempo histórico o tiempo escatológico. Ahora bien, el tiempo, tiempos y medio tiempo del verso 14 podrían representar 1260 años después de los 70, que fue cuando se destruyó la ciudad, para un total de 1330 años. ¿Qué pasó con los judíos en el 1330? Bueno, para que usted pueda encontrar esto, tiene que buscar historias. La historia de los judíos en Europa, en Asia, en Rusia, en todos los países que ellos se esparcieron. Las historias están ahí, simplemente tenemos que escudriñarlas y buscarlas. Ese es un trabajo. Yo, para la gloria del Señor, pues me dediqué e hice mi asignación. Después de la destrucción del templo o de la ciudad de Jerusalén, los judíos se esparcieron por toda Europa y Asia. Sufrieron persecuciones porque se fueron corriendo y el imperio romano todavía era imperio romano sobre muchas de las ciudades a las cuales ellos fueron perseguidos hasta allá. No voy a hacer la historia completa, solamente voy a tomar 2 eventos entre los muchos que encontré que me llamaron la atención. Muchos de los judíos aceptaron la invitación del rey polaco Casimiro III de asentarse, es decir, le brindó la oportunidad para que se establezcan en un lugar seguro luego de vivir dispersos. Este rey le da un espacio para que se comiencen a formar como comunidad. Casimiro los asentó en áreas controladas por Polonia en Europa del Este, realizando servicios de intermediación comercial en Europa del Este, realizando sus servicios de
realizando servicios de intermediación comercial en una sociedad agrícola para el rey polaco y la nobleza. Y esto fue en el año 1330 donde comenzó todo esto. Los judíos empiezan a crecer y a desarrollarse como comunidad, después de venir en persecución y esparcido por todo el mundo. Por otra parte, en el 1330 también los judíos en España adquirieron muchas propiedades en la Merinda de Estela, o en un sitio que hay, o una región que le llaman Merindal de Estela, o los pueblos de Estela. Su crecimiento económico fue bien notable en esos años, que el rey de la región se vio obligado a imponerle impuestos de tanto que estaban creciendo. Estaban apoderándose básicamente de todo el pueblo. Se están convirtiendo en comerciantes. En este año podemos ver cómo los judíos empezaron a desarrollarse en el comercio y en las adquisiciones de propiedades, ¿verdad? Y vemos que después en el 1948 pues se formaron como nación. Lo que quiere decir que después de los 1260 años Dios le dijo, está bien, te voy a soltar ahora. Vamos ahora a comenzar a darle el tiempo para que se vayan formando como pueblo, como nación. Podría ser, no, pero la historia lo dice. Esto no es un podría ser, esto sí él lo dice. Ahora bien, tenemos otra posible interpretación. Y esta la traigo para aquellos que la pudieran entender de esta manera. Es decir, dentro del contexto histórico, pudiera ser la durabilidad de la guerra entre los judíos y Tito. Aunque me inclino más por la primera, debido a las dos alas del gran águila que pudieran simbolizar la diáspora. Y también armoniza mucho con el texto, con los textos de Oseas. Así que yo me inclino. Si usted me pregunta a mí, yo me inclino por la primera. Pero tengo que traerla porque hay una posibilidad. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, refiriéndose al pacto que Dios hizo con la iglesia. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines, refiriéndose al alejamiento de Israel. Después volverán los hijos de Israel, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad a los fines de los días. Así que estamos esperando eso al final de los días, porque hasta ahora no se han acercado a Jesucristo o al Mesías. Ahora bien, esta batalla entre los judíos y Tito duró casi 4 años. Si entendiéramos tiempos y la mitad de un tiempo, podríamos entender que la batalla duró 3 años y medio aproximadamente. Jerusalén fue casi destruida en su totalidad. Los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos, otros a las minas de Egipto y otros a ser gladiadores de combates. Y los menos se quedaron en la ciudad casi destruida. Y todos los que se esparcieron por la diáspora y en el exilio. Ahora bien, esta información la pueden corroborar en el libro Guerras de los Judíos por Flavio Josefo, un judío que nació en el año 37 después de Cristo y fue partícipe, fue testigo ocular, además de que era amigo personal del general Tito. Cuando usted lee ese libro, usted se va a enterar de lo que pasó en esa guerra. Y me imagino que lo va a relacionar con el capítulo 24 de Mateo. Dice entonces, después de todo esto, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, después que destruyó la ciudad. Después que destruyó a Jerusalén, se llenó de ira contra la mujer y se fue entonces a hacer guerra con el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesucristo.
La pregunta del siglo es, ¿quiénes son ese resto de los descendientes de la mujer? Los descendientes podrían ser la iglesia de Jesucristo. Esta persecución fue originada por el emperador Decio. Causa de la persecución, porque creían en un solo Dios y no creían en los dioses de los romanos. Esta persecución continuó en manos de la Iglesia Católica Romana hasta el 1798, donde también aplicaron la Inquisición. La Iglesia de Jesucristo es descendiente de Israel. Somos Israel. Yo sé que hay muchas personas que no lo ven de esa manera, separan a Israel como un evento, como un concepto diferente, y la iglesia como otro concepto diferente. Pero Pablo nos dice en Romanos capítulo 2, 17 al 29, y eso lo voy a dejar a ustedes de asignación para que lo lean, lo interpretan, que Pablo lo dice ahí bien claro. Concluyo con esto, porque ya, después de la persecución que se inicia a través con la iglesia, pues esa persecución todavía no ha terminado. Terminó en el 1798. Estamos en el secularismo, que la iglesia está descansando, por lo menos en unas áreas del mundo. Hay otras áreas que siguen perseguidas, pero su terminación de la persecución se va a reiniciar cuando venga el nuevo orden mundial, cuando los 10 reyes que todavía no han recibido reino le entreguen el poder a la bestia, al anticristo. Entonces, ahí se reinicia el misterio de la iniquidad. Concluyo con esto. Yo le dije anteriormente que este estudio podría cambiar su visión acerca del Apocalipsis. Dije también al principio que es importante entender que muchos de los detalles en el Apocalipsis de las Escrituras no son cerrados. Es decir, que siempre se están cumpliendo en la historia y se continuarán cumpliendo a través de la historia hasta el fin de los tiempos. En resumen, el capítulo 12 podría relatar la lucha de Dios y Satanás por medio de su pueblo Israel y continuada por su descendencia, que es la iglesia, hasta el fin de los tiempos. Aprendimos también que el Apocalipsis pudiera ser un libro histórico escatológico. Yo sé que hay muchas posturas que entienden que el libro del Apocalipsis es totalmente futurista o escatológico. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Cristo es el triunfador. Aquí no hay break. Él es vencedor. Bueno, yo espero que este capítulo o que este estudio haya sido de edificación para todo el pueblo cristiano, toda la iglesia de Jesucristo, y que también haya sido de edificación para los amigos que se interesan, ¿verdad?, en estos estudios escatológicos para saber las cosas del futuro. El propósito de este estudio no es imponer categóricamente la interpretación que surgió de mi investigación escatológica exegética, ¿verdad? No pretendo eso, sino más bien el propósito es sembrar en usted el ánimo para que usted empiece a escudriñar las escrituras. Maestro, esto es más cuestión de maestros. Entiendo que no todos tenemos la misma postura ni tampoco tenemos los mismos pensamientos en cuanto a las escuelas teológicas. Unos dicen que son pretribulacionistas, otros mid, otros post. Hay unos que creen que el Apocalipsis es totalmente histórico, hay otros que creen que el Apocalipsis es totalmente futurista, hay otros que creen que el Apocalipsis es totalmente espiritualista. Hay muchas teorías, muchas suposiciones.
Pero yo entiendo y respeto eso. Siempre lo digo y se lo repito. Si usted quiere entender la palabra de Dios, ore a Dios para que le dé la sabiduría y el entendimiento, ilumine su mente, sus ojos, y vaya con una mente objetiva, no con una mente subjetiva, porque eso le puede bloquear lo que usted pudiera entender a través de su palabra. Una mente objetiva, una mente libre de emociones. Tiene que ir con una mente objetiva. La palabra de Dios es absoluta y solamente la podemos entender con una mente objetiva, una mente abierta, una mente que no esté influenciada por nada. Como dije anteriormente, le voy a pedir por favor que si usted va a criticar este estudio, no lo haga sin antes usted hacer la investigación apropiada. Corrobore, certifique. Y si usted entiende que aún así usted entiende que estoy equivocado, me puedo equivocar, todos somos humanos y nos equivocamos. Si usted entiende que yo me puedo estar equivocando en una interpretación, usted me lo puede refutar y me lo puede pasar por mensaje, pero con evidencias bíblicas. No es por lo que usted piensa, por lo que usted leyó, por lo que usted le dijeron, por aquello, por lo otro, no, con evidencias bíblicas. Yo he traído aquí todo con evidencias bíblicas, texto y textos. Usted, como cristiano, es una persona responsable. Su deber es observar, escuchar, hacer los análisis, hacer su research y después que usted tenga, ¿verdad?, en la mesa sus resultados, pues entonces usted puede tomar una decisión. Si esto no fue hecho para que usted lo crea, esto fue hecho para que usted se anime a estudiar las Escrituras. Esto no quiere decir, queridos hermanos, que si usted no está de acuerdo con lo que yo digo, esto pudiera afectar su salvación. No, en ningún momento yo he dicho que su salvación aquí está en juego. Estamos hablando de interpretaciones bíblicas. Esto es más bien para maestros. Aquellos maestros que les gustan enseñar, necesitan escudriñar las Escrituras, necesitan tener base bíblica para que puedan tener una buena formación, una buena interpretación. Con esto yo creo que voy a terminar ya. No te pierdas nuestro próximo estudio sobre las bestias del Apocalipsis 3. Hasta aquí mi parte, Dios te bendiga y espero, como te dije anteriormente, que haya sido de edificación para ti, iglesia, y para ti que te gusta también conocer y estudiar estos eventos escatológicos. Dios te bendiga mucho. Te amo en el amor de Cristo.